De pie en la sala del tribunal en penumbra, rodeado de miradas frías y del peso de sus errores pasados, su última petición silenció a todos. Solo quería ver a su perro por última vez. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los que lo presenciaron. El aire estaba cargado de tensión, del tipo que hacía que cada revoltijo de papeles y cada tos apagada resonaran en el vasto espacio. Durante años, Jack Reynolds había estado en el centro de un torbellino de escándalos y traiciones, acusado de crímenes que había negado durante mucho tiempo. Antaño una figura respetada en su pequeña ciudad natal, ahora se encontraba despojado de dignidad, reducido a una sombra del hombre que solía ser. Su única compañía durante esos años de confusión fue Titán, su leal labrador retriever, una fuente constante de consuelo en medio de la tormenta. La sala del tribunal era una arena de juicio, llena de rostros ansiosos por ver sellado el destino de Jack. Los periodistas garabateaban furiosamente, capturando cada momento del juicio que había cautivado a la nación. Pero cuando Jack estaba allí de pie, con la voz firme a pesar del temblor de sus manos, su petición no se parecía a nada de lo que nadie esperaba. «Señoría», empezó con los ojos fijos en el juez, «antes de que se ejecute esta sentencia, solo tengo un deseo. Me gustaría ver a Titán, mi perro, por última vez». Un murmullo recorrió la sala. La incredulidad se mezclaba con la curiosidad. Incluso el juez, una figura estoica que rara vez mostraba emociones, se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. «¿Un perro?», preguntó, con la voz impregnada de escepticismo. «Sí», afirmó Jack, con la mirada firme. «Titán ha estado conmigo en todo. Se merece una despedida apropiada». La sala se quedó en silencio y por un momento la humanidad del alegato de Jack eclipsó la dureza de los cargos que se le imputaban. Ya no se trataba de culpabilidad o inocencia, sino de la última conexión de un hombre con el único ser que nunca lo había juzgado. Sin que todos los presentes lo supieran, la petición de Jack desencadenaría una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Titán no era un perro cualquiera, y su reencuentro sacaría a la luz verdades que habían permanecido enterradas durante años, remodelando para siempre la narrativa de la vida de Jack y de los que le rodeaban. Jack Reynolds no siempre había sido un hombre acusado de crímenes. Hacía apenas 5 años, era el orgullo de Meadowbrook, un pequeño y pintoresco pueblo enclavado a los pies de las rocosas. Como fundador de una organización local sin ánimo de lucro que rescataba animales abandonados, Jack era una figura muy querida, a menudo visto paseando a Titán por la plaza del pueblo u organizando eventos de adopción en el centro comunitario. Su vida parecía idílica, casi demasiado buena para ser verdad. Pero entre bastidores, las cosas empezaron a torcerse. Un colega de confianza le había acusado de malversar fondos destinados a la organización sin ánimo de lucro, alegando que Jack había desviado miles de dólares a cuentas en paraísos fiscales. Las pruebas eran irrefutables. Firmas falsificadas, facturas falsificadas y pistas financieras que le señalaban directamente. De la noche a la mañana, Jack pasó de héroe a paria, rechazado por la misma comunidad a la que había servido. A pesar de todo, Titán siguió siendo su fiel compañero. El labrador había sido rescatado, encontrado como un cachorro tembloroso en el arcén de una autopista años atrás. Jack lo había cuidado hasta que se recuperó, y su vínculo era inquebrantable. Cuando sus amigos y vecinos le dieron la espalda, Titán permaneció a su lado, ofreciéndole un consuelo silencioso durante las noches de insomnio llenas de preocupaciones y remordimientos. El juicio había sido rápido y despiadado. Los fiscales presentaron a Jack como un oportunista codicioso, alguien que había traicionado la confianza de su comunidad en beneficio propio. A pesar de las súplicas de inocencia de Jack, su defensa se desmoronó bajo el peso de las pruebas. Los testigos declararon en su contra. Los expertos financieros confirmaron el rastro de documentos condenatorios e incluso sus aliados más cercanos se distanciaron. El juez dictó un veredicto de culpabilidad y condenó a Jack a cadena perpetua. La sala del tribunal era ahora su escenario final, un lugar donde cada aspecto de su vida
había sido diseccionado y juzgado. Mientras él estaba allí haciendo su inusual petición, la sala parecía dividida. Algunos lo rechazaron como una táctica de compasión, mientras que otros no pudieron evitar sentir una punzada de compasión por el hombre que lo había perdido todo. La respuesta del juez fue prudente. «Se trata de una petición muy irregular, señor Reynolds», dijo, quitándose las gafas y dejándolas en el estrado. «Sin embargo, dadas las circunstancias y la gravedad de la sentencia, lo permitiré. Su perro será traído aquí bajo estricta supervisión». Los hombros de Jack se hundieron aliviados. Era una pequeña victoria, pero significaba todo para él. Se hicieron los arreglos y al día siguiente, Titán fue llevado al juzgado. La visión del perro, con la cola moviéndose furiosamente al entrar en la sala, provocó un grito ahogado colectivo entre el público. Por un momento, las expresiones endurecidas de guardias y espectadores se suavizaron al ver cómo el leal labrador tiraba de la correa, desesperado por alcanzar a su dueño. Jack se arrodilló y sus manos temblaron al tocar el pelaje de Titán. Las lágrimas corrían por su cara mientras susurraba: «Hola, colega. Te he echado tanto de menos». Titán ladró suavemente, moviendo la cola aún más rápido mientras lamía la cara de Jack. La conexión entre los dos era palpable, un raro momento de emoción pura y sin filtros que cortó la tensión de la habitación. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A medida que Titán se acercaba, comenzó a olfatear a Jack atentamente, su nariz presionando la tela de la camisa de Jack. El comportamiento del perro cambió, sus movimientos fueron deliberados y concentrados. Jack notó el sutil cambio y frunció el ceño. «¿Qué pasa, Titán?» El perro se volvió hacia el juez y ladró con fuerza, sobresaltando a todos los presentes. El adiestrador de Titán luchó por recuperar el control, pero el labrador no cedió. Volvió a ladrar con los ojos clavados en el escritorio del juez. Los murmullos en la sala aumentaron. La confusión se extendió como un reguero de pólvora. «¿Hay algún problema con el perro?», preguntó el juez, con la voz teñida de irritación. «No estoy seguro», respondió el adiestrador, tirando de la correa de Titán. Pero el perro se negaba a moverse y sus ladridos eran cada vez más insistentes. Fue entonces cuando la mirada de Jack se posó en un pequeño destello de luz que se reflejaba en el collar de Titán. Al principio, parecía una placa corriente, pero al mirarla más de cerca, Jack se dio cuenta de que no lo era. Oculto entre los pliegues del collar de Titán había un diminuto objeto metálico, apenas perceptible a menos que lo buscaras. El corazón de Jack se aceleró cuando extendió la mano y sus dedos rozaron el objeto. Era una unidad USB, hábilmente oculta en el forro del collar. Jack se guardó rápidamente el dispositivo en el bolsillo, con la mente llena de preguntas. ¿Quién lo había colocado allí? ¿Por qué estaba escondido en Titán? Y lo más importante, ¿qué secretos contenía? El repentino cambio de comportamiento del perro tenía sentido ahora. Titán no solo se alegraba de verle, sino que intentaba entregarle algo importante. Sin que nadie lo supiera, este pequeño dispositivo podía cambiarlo todo. No era solo un símbolo de esperanza para Jack, era un salvavidas, una oportunidad para demostrar su inocencia y descubrir la verdad sobre la traición que había destruido su vida. Mientras la sala del tribunal volvía a sumirse en un silencio incómodo, la mente de Jack era cualquier cosa menos tranquila. Por primera vez en años, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Titán, su leal compañero, acababa de darle una razón para luchar. De vuelta en la celda de detención, Jack estaba sentado solo, con las manos temblorosas mientras examinaba la unidad USB que había recuperado del collar de Titán. Le dio la vuelta con los dedos y notó que el pequeño dispositivo pesaba más de lo debido. Era imposible saber lo que contenía, pero Jack no podía ignorar la meticulosa planificación que debía de haber sido necesaria para ocultarlo. Alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que lo recibiera, y Titán había sido el mensajero. Los pensamientos de Jack giraban en espiral. ¿Podría estar relacionado con su caso? ¿Era una prueba colocada para inculparle aún más, o era un salvavidas que contenía la clave para su exoneración? No podía permitirse el lujo de esperar ciegamente, pero la mera presencia del dispositivo le llenó de una mezcla de temor y optimismo cauteloso.
Reynolds, tienes visita, ladró un guardia, interrumpiendo sus pensamientos. Jack levantó la vista, sorprendido. Las visitas eran muy escasas después de su condena. El guardia abrió la puerta de la celda y le condujo a una sala privada donde le esperaba su abogada, Claire Monroe. Claire era una joven y apasionada abogada que había llevado el caso de Jack gratuitamente, decidida a demostrar su inocencia a pesar de la montaña de pruebas en su contra. Claire, la saludó Jack con una débil sonrisa. No esperaba verte hoy. Me enteré de tu inusual petición en el juzgado, dijo Claire enarcando una ceja. Y me he enterado de lo de Titán. ¿Qué está pasando? Jack vaciló, inseguro de cuánto podía revelar con seguridad. Finalmente, se inclinó, bajando la voz. Encontré esto, dijo, sacando la memoria USB de su bolsillo y deslizándola por la mesa. Claire abrió los ojos y cogió el dispositivo. ¿De dónde ha salido? Estaba escondido en el collar de Titán, explicó Jack. No sé quién lo puso ahí ni por qué, pero algo me dice que es importante. Claire estudió el disco, con la mente ya acelerada. Si esto tiene algo que ver con tu caso, tenemos que averiguar qué contiene, pero tendremos que tener cuidado. Si son pruebas, tenemos que manejarlas según las normas, o podrían ser desestimadas en el tribunal. ¿Puedes comprobarlo?, preguntó Jack, con voz de urgencia. Veré lo que puedo hacer, respondió Claire, pero acceder a ella podría no ser fácil. Si quien lo colocó se tomó la molestia de ocultarlo, probablemente también lo encriptó. Jack asintió. Cueste lo que cueste, necesito saber la verdad. Esa misma tarde, Claire regresó a su despacho con la mente repleta de preguntas. Conectó la unidad USB a su portátil de seguridad, esperando a medias que no contuviera nada de valor. En lugar de eso, la pantalla se llenó de archivos, todos etiquetados con nombres crípticos. Se quedó sin aliento al abrir el primer documento. No se trataba solo de datos financieros, sino de un registro detallado de transacciones, marcas de tiempo y correspondencia entre miembros de alto rango de la junta directiva de la organización sin ánimo de lucro. Los archivos mostraban una imagen condenatoria, pero no de Jack. Mostraban un esfuerzo coordinado de varios miembros de la junta para malversar fondos y echar la culpa a Jack cuando una auditoría amenazara con sacar a la luz sus actividades. Los mensajes de correo electrónico revelaban fríos cálculos sobre cómo fabricar pruebas contra Jack y garantizar su condena. El corazón de Claire latía con fuerza mientras se desplazaba por los archivos. No se trataba solo de pruebas exculpatorias, sino de una conspiración en toda regla. Pero la revelación más impactante llegó en forma de un archivo de vídeo titulado Para Jack. Con manos temblorosas, Claire hizo clic en él. El vídeo comenzaba en una habitación poco iluminada. En la pantalla aparecía un hombre con el rostro oculto por las sombras. Jack empezó la voz, distorsionada para ocultar la identidad del orador. Si estás viendo esto, significa que Titan entregó el disco tal y como estaba planeado. Te tendieron una trampa personas en las que confiabas, y estas pruebas lo demostrarán. Pero ten cuidado, te están vigilando. Tendrás que actuar con cuidado y rapidez para sacar a la luz la verdad. Claire se quedó paralizada, asimilando el peso de la situación. Quienquiera que hubiera creado el vídeo estaba al corriente de la conspiración. Pero ¿por qué no se habían presentado ellos mismos? ¿Por qué habían optado por cargar a Jack con la responsabilidad de revelar la verdad? Decidida, Claire empezó a descargar y encriptar los archivos, tomando todas las precauciones para proteger las pruebas. No podía arriesgarse a que los datos fueran rastreados o manipulados. Al día siguiente, Jack estaba sentado en su celda, esperando ansiosamente noticias. Cuando por fin llegó Claire, su expresión era una mezcla de triunfo y urgencia. «Tenías razón», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa entre los dos. «Este disco contiene todo lo que necesitamos para demostrar tu inocencia. Correos electrónicos, registros financieros, incluso pruebas en vídeo». A Jack se le cortó la respiración. «¿Hablas en serio? ¿Esto podría limpiar mi nombre?» «Sí», confirmó Claire. «Pero no se trata solo de limpiar tu nombre. Esto es más grande que tú. Las personas que te incriminaron son poderosas
y no dejarán que esta información salga a la luz sin luchar. ¿Qué hacemos?, preguntó Jack, la chispa de esperanza en sus ojos, atenuada por la gravedad de sus palabras. Claire se inclinó hacia él, en voz baja. Tenemos que ser estratégicos. Si nos movemos demasiado rápido, tendrán tiempo de cubrir sus huellas, pero si esperamos demasiado, podrían descubrir que tenemos estas pruebas. Empezaré a construir un caso, pero tienes que estar preparado. No será fácil. Jack asintió con la cabeza, con el peso del desafío presionándole. Pero por primera vez en años, sintió un rayo de esperanza. La lealtad de Titán, la determinación de Claire y el misterioso impulso le habían dado una oportunidad de luchar. El aire de la sala estaba cargado de expectación cuando Jack regresó a su celda. Sus emociones oscilaban entre el alivio y la ansiedad. Las pruebas que Claire había descubierto suponían un gran avance, pero también entrañaban nuevos riesgos. Las personas que le habían incriminado eran poderosas y desenmascararlas les pondría en peligro a él, a Claire e incluso a Titan. Había pasado años entre rejas, sintiéndose impotente, pero ahora lo que estaba en juego era más importante que nunca. De vuelta en su despacho, Claire profundizó en los archivos de la unidad USB, catalogó meticulosamente cada documento, cruzando fechas, correos electrónicos y transacciones financieras. Cuanto más profundizaba, más conexiones encontraba, revelando una conspiración que se extendía mucho más allá de la organización sin ánimo de lucro. Los miembros de la junta que incriminaron a Jack estaban implicados en una red de corrupción que afectaba a personas de alto nivel y a contratos públicos. Estaba claro, no se trataba de una operación pequeña, sino sistémica. A medida que pasaban las horas, el teléfono de Claire recibió un mensaje de texto de un número bloqueado. «Deja de investigar. Esta no es tu lucha». El corazón le dio un vuelco. Echó un vistazo a su despacho, de repente muy consciente de lo que la rodeaba. ¿La estaban vigilando? ¿Cómo sabían que estaba involucrada? Sacudiéndose el miedo, Claire respiró hondo. Sabía que este tipo de intimidación formaba parte de su trabajo. En todo caso, le confirmaba que iba por buen camino. A pesar de la advertencia, Claire decidió seguir adelante. Llamó a un informático de confianza, Lucas, para que analizara el cifrado de la unidad y verificara su autenticidad. Si iban a presentar esto ante un tribunal, todas las pruebas tenían que ser válidas. «No se trata de un cifrado de aficionado», comentó Lucas mientras analizaba los archivos. Quienquiera que hiciera esto era un profesional. Querían proteger estos datos a toda costa. «¿Podemos rastrear quién lo creó?», preguntó Claire, inclinándose sobre su hombro. Lucas negó con la cabeza. «Imposible. Cubrieron demasiado bien sus huellas, pero lo que puedo decirte es que estos datos son sólidos. No hay duda de que los sacaron directamente de los servidores internos». Mientras tanto, la mente de Jack se agitaba mientras estaba sentado solo en su celda. El papel de Titán en la entrega de la unidad USB se repetía en sus pensamientos. El leal perro había sido su única constante a lo largo de la confusión, y ahora Titán le había dado una oportunidad de luchar. Pero las preguntas persistían. ¿Quién lo había organizado? ¿Por qué lo habían elegido a él para llevar la carga de exponer la verdad? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegarían los conspiradores para silenciarle? A la mañana siguiente, Claire visitó a Jack para ponerle al día. Sentados uno frente al otro, le explicó la profundidad de la conspiración. «Esto ya no se trata solo de ti», comenzó Claire. «La gente que te incriminó es parte de algo mucho más grande. Han estado canalizando dinero a través de empresas fantasma, falsificando documentos y utilizando fondos de organizaciones sin ánimo de lucro en beneficio propio. Si sacamos esto a la luz, no solo limpiaremos tu nombre, sino que sacaremos a la luz una red de corrupción». Jack se echó hacia atrás en su silla, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba diciendo. «¿Cuál es el plan?» «He empezado a construir el caso», dijo Claire. «Tal vez tenemos que tener cuidado. Esta gente tiene recursos y contactos. Vendrán a por nosotros si se sienten amenazados. Entonces asegurémonos de que no lo ven venir», replicó Jack, la determinación endureciendo su voz. Claire asintió. «Tendremos que movernos por fases. Primero,
Aseguraré las pruebas con un tercero. Después, me pondré en contacto con un periodista de investigación en el que confíe. Si nos pasa algo, la historia saldrá a la luz. Mientras Claire trabajaba en asegurar las pruebas, Jack empezó a notar cambios sutiles en la prisión. Los guardias que siempre le habían ignorado de repente le prestaban más atención. Las conversaciones en el patio parecían detenerse cada vez que él se acercaba. Era como si la noticia de su petición judicial hubiera atraído una atención no deseada. Una tarde, un recluso llamado Red, conocido por su aguda intuición, se acercó a Jack. «Te están vigilando, Reynolds», advirtió Red en voz baja. «Se dice que a algunos de fuera no les gusta el ruido que haces. Será mejor que vigiles tus espaldas». Jack asintió, agradeciendo la advertencia pero negándose a mostrar miedo. Llevaba años soportando el ajetreo diario de la vida en prisión. No iba a derrumbarse ahora. Mientras tanto, los esfuerzos de Claire por ponerse en contacto con su amiga periodista, Sophie Nguyen, encontraron resistencia. A Sophie le intrigaba la historia, pero desconfiaba de los riesgos. «Si esto es tan grande como dices, Claire, te estás poniendo en el punto de mira», advirtió Sophie durante una llamada telefónica. «Tienes que estar segura de que puedes manejar las consecuencias». «No tengo elección», respondió Claire. «La vida de Jack depende de esto, y también las vidas de todos los demás a los que han hecho daño». Sophie suspiró. «Envíame lo que tengas. Le echaré un vistazo, pero no te prometo nada». Claire sabía que convencer a Sophie de que publicara la historia era solo la mitad de la batalla. Necesitaban pruebas concretas, y aunque la memoria USB aportaba muchas, ella tenía que vincular las pruebas directamente con los conspiradores. Eso significaba encontrar una forma de relacionar los archivos con acciones y decisiones concretas de los miembros de la Junta. Mientras Claire y Sophie trazaban estrategias, Jack recibió la inesperada visita del antiguo entrenador de Titán, un oficial K9 retirado llamado Mike. La repentina aparición del adiestrador levantó las sospechas de Jack, pero la actitud tranquila de Mike le tranquilizó rápidamente. «Me enteré de lo que hizo Titán», dijo Mike, sentándose frente a Jack en la zona de visitantes. «Ese perro siempre fue especial, pero no pensé que se involucraría en algo así». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Jack, yendo al grano. «He venido a decirte que Titán no actuaba por instinto. Alguien lo entrenó para esto, alguien que sabía exactamente cómo llevarlo hasta ti, pa». A Jack se le aceleró el corazón. «¿Sabes quién?», Mike negó con la cabeza. «Todavía no, pero tengo la sensación de que pronto lo sabremos». El alivio inicial de Claire por los progresos que habían hecho duró poco. Cuanto más profundizaban ella y Sophie en las pruebas, más intrincada parecía la red de corrupción. La organización sin ánimo de lucro no era solo una tapadera para el fraude financiero, sino que estaba vinculada a entidades más grandes y peligrosas con una influencia de gran alcance. Lo que al principio parecía un desfalco, se convirtió en algo mucho más siniestro. El rastro de la investigación de Claire la condujo a una serie de cuentas anónimas en paraísos fiscales. Las transacciones estaban vinculadas a empresas que oficialmente no existían. Sociedades pantalla que enmascaraban operaciones ilícitas. El rastro del dinero sugería vínculos con el crimen organizado y posiblemente incluso con contratistas del gobierno que utilizaban la organización sin ánimo de lucro como mecanismo de blanqueo. Una noche, Claire estaba sentada en su apartamento en penumbra, estudiando minuciosamente los documentos financieros. Recibió una llamada inesperada de Sophie. «He encontrado algo», dijo Sophie, con voz urgente. «Los nombres que figuran en estos documentos pertenecen a un contratista federal. Suministran equipos de vigilancia al gobierno. Si conectamos esto con ellos, no solo estaremos ante un fraude corporativo, estaremos ante operaciones clasificadas». ¿Clasificadas? A Claire se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo de clasificadas estamos hablando? Lo suficiente como para hacer desaparecer a la gente si no tenemos cuidado, respondió Sophie sombríamente. Mientras tanto, en la prisión, Jack sentía el peso creciente de su situación. Las advertencias de Red persistían en su mente y el mayor escrutinio de los guardias era imposible de ignorar. Durante una inspección rutinaria, uno de los guardias hizo un comentario velado
que hizo que Jack sintiera escalofríos. «Ten cuidado, Reynolds. Algunas peleas son más grandes que tú», murmuró el guardia, apenas audible. Jack sabía que no debía reaccionar, pero el mensaje era claro. Su afán de justicia le estaba llevando a lugares peligrosos. Esa noche, Jack se despertó sobresaltado por los gritos en el bloque de celdas. Se había declarado un incendio en el ala más alejada, lo que había obligado a los guardias a evacuar a varios reclusos. El momento parecía demasiado casual. Mientras Jack observaba el caos, no podía evitar la sensación de que alguien le estaba enviando un mensaje, no solo a él, sino a cualquiera que estuviera alineado con su causa. Fuera de la prisión, la situación de Claire era cada vez más precaria. Veía coches desconocidos aparcados cerca de su casa y un número creciente de coincidencias, correos electrónicos que desaparecían misteriosamente, archivos que se corrompían y cortes intermitentes en su línea telefónica. Estaba claro que alguien intentaba sabotear sus esfuerzos. Claire se negó a echarse atrás y pidió ayuda a Lucas. «Necesito una forma segura de guardar estos archivos», le dijo, entregándole un disco duro que contenía las pruebas más importantes. «Algo que no puedan tocar, pase lo que pase». Lucas asintió, con expresión seria. «Estableceré redundancias y encriptaciones. Necesitarán un pequeño ejército para descifrar esto». Mientras Lucas trabajaba, Claire decidió correr un riesgo calculado. Se puso en contacto con un foro anónimo de informantes y publicó un mensaje críptico sobre sus descubrimientos. Esperaba atraer a aliados que pudieran proporcionarle protección adicional o, al menos, atraer la atención pública hacia su investigación. Mientras Claire luchaba contra las amenazas externas, Sophie descubrió otra pieza fundamental del rompecabezas. Descubrió un vínculo entre los miembros de la junta de la organización sin ánimo de lucro y una figura oscura conocida como Lazarus. Lazarus era un notorio manipulador, alguien especializado en enterrar escándalos y neutralizar a los denunciantes. La mención de su nombre en los documentos confirmó la magnitud de lo que tenían entre manos. Sophie llamó inmediatamente a Claire. «Tenemos un problema», dijo. «Lazarus está implicado». A Claire se le heló la sangre. «¿Estás segura?» «Totalmente. Su nombre aparece en comunicaciones encriptadas vinculadas a las cuentas en el extranjero de la organización sin ánimo de lucro. Si él está en esto, no solo estamos luchando contra una junta corrupta, luchamos contra alguien que ha hecho carrera silenciando a gente como nosotros». De vuelta en prisión, Jack recibió un sobre durante una llamada por correo. Dentro había una fotografía de Titán, acompañada de una nota escalofriante. «No dejes que tu perro se convierta en un daño colateral». La nota provocó en Jack una furia silenciosa. Quienquiera que la hubiera enviado se había pasado de la raya. Titán ya había sufrido bastante, y la idea de que alguien lo utilizara como palanca era insoportable. Jack dobló la nota y se la metió en el bolsillo, jurando no dejar traslucir su miedo. Cuando Claire lo visitó ese mismo día, Jack le enseñó la nota. Ella la leyó con el rostro pálido pero decidido. «Intentan intimidarnos», dijo con voz firme. «Pero no funcionará. Estamos demasiado cerca de la verdad». A pesar de la creciente presión, Claire y Sophie continuaron reconstruyendo las pruebas. Con la ayuda de Lucas, descifraron una serie de archivos que revelaban una cronología de los acontecimientos que condujeron a la detención de Jack. La cronología exponía cómo los miembros de la junta de la organización, sin ánimo de lucro, habían manipulado los registros públicos, falsificado auditorías e inventado testimonios de testigos. Era una prueba irrefutable, pero le faltaba un elemento fundamental, una conexión directa con las personas que estaban detrás de la escena. Desesperada por obtener respuestas, Claire volvió a plantearse la posibilidad de involucrar a Mike, el antiguo entrenador de Titan. Le llamó con la esperanza de que pudiera aclararle cómo había acabado Titán en el juzgado con la memoria USB. Cuando Mike llegó a su despacho, traía consigo una pila de antiguos registros de entrenamiento y una gran cantidad de conocimientos sobre las habilidades de Titán. «Quienquiera que orquestara esto sabía lo que hacía», dijo Mike hojeando los registros. «Titán fue entrenado para escenarios específicos, entrega de mensajes, navegación por entornos complejos. Esto no fue una coincidencia.
¿Crees que puedes rastrear quién podría haberlo reentrenado?, preguntó Claire. Mike asintió lentamente. Llevará tiempo, pero tengo algunas ideas. A medida que las apuestas seguían subiendo, Claire y Jack se encontraron sacando fuerzas de fuentes inesperadas. La resistencia de Jack y la lealtad inquebrantable de Titán se convirtieron en símbolos de esperanza para Claire, mientras que la determinación de Claire de luchar por la justicia reavivó la determinación de Jack. Juntos, decidieron seguir adelante, costara lo que costara. Claire estaba sentada en su despacho a altas horas de la noche, observando los documentos y las pruebas dispersas que dibujaban un escalofriante panorama de corrupción. El aire estaba cargado de temores no expresados, pero en medio del caos, Titán descansaba a sus pies. Su actitud tranquila contrastaba con su creciente ansiedad. A pesar de todo, el perro seguía siendo una fuente de tranquilidad, un recordatorio de por qué estaban luchando. El teléfono sonó, cortando el silencio. Era Sophie. Acabo de colgar con un contacto del foro de denunciantes. Empezó con la voz tensa por la urgencia. Han confirmado algo grande. Lazarus ha sido movilizado. Claire se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nos conocen, Claire. Lazarus no se involucra a menos que alguien haya sacudido las jaulas equivocadas. Ya no solo investigamos, somos objetivos. Las palabras flotaban en el aire con un peso innegable. Por un momento, Claire pensó en retirarse, no por su bien, sino por el de Jack y Titán. Sin embargo, en el fondo, sabía que retirarse no era una opción. Mientras tanto, Jack estaba sentado solo en su celda, con la fotografía de Titán en la mano. La nota que había recibido antes se repetía en su mente como un estribillo inquietante. La idea de que utilizaran a Titán como palanca le carcomía y le llenaba de ira y temor. Las palabras de Red resonaron en su memoria. Tienes más fuerza de la que crees. Cuando el capellán de la prisión lo visitó más tarde esa noche, Jack dudó antes de hablar. ¿Cree que algunas luchas son más grandes que nosotros?, preguntó con la voz baja. El capellán, un hombre mayor de ojos amables, asintió. Por supuesto, pero eso no significa que seamos impotentes. A veces, las luchas más grandes requieren los actos de valor más pequeños. Jack asimiló las palabras, encontrando un destello de claridad en medio de su confusión interior. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por sí mismo, era por Titán, por Claire y por la verdad. Al día siguiente, Claire se reunió con Sophie en persona por primera vez desde que comenzó la investigación. Sentadas una frente a la otra en una tranquila cafetería, hablaban en voz baja sobre los pasos a seguir. Sophie aportó una nueva prueba, una serie de correos electrónicos codificados que vinculaban directamente a la organización sin ánimo de lucro con contratos públicos. Las implicaciones eran asombrosas. Esto podría destaparlo todo, dijo Sophie, deslizando los correos impresos por la mesa. Pero si lo utilizamos, pintaremos una diana tan grande a nuestras espaldas que no habrá vuelta atrás. Claire estudió los documentos, con la mente a 1000 por hora. Si no lo usamos, Jack seguirá en la cárcel y la gente que está detrás de esto se saldrá con la suya. Sophie suspiró, recostándose en su silla. Lo sé, pero tenemos que ser estratégicos. Un movimiento en falso y nos enterrarán antes de que podamos hacer nada. De vuelta en la prisión, Jack fue escoltado a la sala de visitas para una reunión inesperada. Claire se las había arreglado para organizar una breve visita, sabiendo que ver a Titán sería imposible por ahora. En su lugar trajo noticias. «Tengo pruebas», empezó Claire, con voz firme pero teñida de urgencia. «Pruebas reales que unen todo este asunto. Pero es arriesgado, Jack. Si presionamos demasiado, vendrán a por nosotros». Jack la miró, con expresión resuelta. «Hazlo. Cueste lo que cueste, Claire. No dejes que ganen». Claire dudó, luego asintió. «No lo haré. Pero también tienes que prometerme algo. Mantente fuerte. Pase lo que pase. Saldremos de esta». Jack le dedicó una débil sonrisa. «Tengo a Titán esperándome al otro lado. Esa es toda la fuerza que necesito». Esa misma noche, Sophie descubrió una vulnerabilidad en el sistema que estaban investigando. Una de las empresas fantasma, vinculadas a la organización sin ánimo de lucro, había sido gestionada con descuido, dejando rastros de sus conexiones con personas de alto perfil.
El descubrimiento supuso un gran avance, pero también planteó un dilema. Sacar a la luz esta conexión podría acelerar la investigación, pero también multiplicaría por 10 los riesgos. Claire llamó a Lucas para discutir sus opciones. Si usamos esto, les obligaremos a actuar, dijo, pero también podría obligarnos a escondernos. Lucas guardó silencio un momento antes de responder. A veces, la única manera de ganar es correr el mayor riesgo. Solo asegúrate de estar preparado para lo que venga después. A medida que aumentaban las tensiones, Titán empezó a mostrar un comportamiento inusual. Durante una de sus sesiones nocturnas, dio repetidos codazos en el brazo de Claire, dirigiendo su atención a un archivo que había pasado por alto. Dentro del archivo había una nota manuscrita, la petición de ayuda original de Jack cuando se dio cuenta por primera vez de que le estaban tendiendo una trampa. Contenía detalles que se alineaban con los correos electrónicos que Sophie había descubierto, creando una imagen más clara de la conspiración. Claire se quedó mirando la nota, con la mente acelerada. Una vez más, los instintos de Titán la habían conducido a una pieza fundamental del rompecabezas. «Buen chico», susurró, acariciando su pelaje. «Vamos a resolver esto». A pesar de las pruebas, Claire empezó a dudar. Confió en Sophie durante una llamada nocturna. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si esto no lleva a ninguna parte? La respuesta de Sophie fue firme. «Claire, hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Jack cuenta con nosotros. Titán cuenta con nosotros. Y en el fondo, tú sabes la verdad. Siempre la has sabido». Claire respiró hondo, dejando que las palabras de Sophie se asentaran. Se dio cuenta de que, a pesar de los riesgos, iban por buen camino. La lucha no consistía solo en descubrir la verdad, sino en hacer justicia por Jack, por Titán y por todos los que habían sido agraviados. Claire se despertó con el agudo timbre de su teléfono. Era Sophie, con voz temblorosa al otro lado. «Claire, lo saben. Lazarus ha hecho su movimiento». Las palabras provocaron un escalofrío en Claire. «¿Qué quieres decir?» «Acabo de recibir un mensaje», explicó Sophie. Era críptico pero claro. «Estás demasiado cerca. Apártate». Y eso no es todo. Anoche manipularon mi portátil. Han desaparecido archivos. Claire apretó el puño. La amenaza era inequívoca, pero solo alimentó su determinación. «No vamos a retroceder. Ahora no». En la prisión, Jack sintió el peso de la batalla invisible que Claire y Sophie estaban librando. El guardia Reynolds le pasó una nota durante su control rutinario. «Ahora también me vigilan a mí. Mantente fuerte». Jack comprendió las implicaciones. La red de personas que le apoyaban se estaba reduciendo bajo el creciente escrutinio de Lazarus. Cada acción, cada prueba que Claire descubría, obligaba a sus enemigos a actuar. Esa misma mañana, Claire recibió un paquete sin marcar en su despacho. Dentro había una única unidad USB y una nota, para Titán. Se quedó mirando la nota, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién la había enviado? ¿Y por qué mencionaba a Titán? En contra de su buen juicio, Claire conectó la unidad a un sistema aislado. Lo que encontró fue impactante y esclarecedor a la vez. Imágenes de vigilancia de Jack y Titán de años antes, durante la época en que Jack había trabajado para la organización sin ánimo de lucro. Las imágenes mostraban interacciones entre Jack y varios miembros de la Junta que más tarde fueron vinculados a Lazarus. Un video, en particular, se destacó. Jack y Titán en una reunión de la Junta, donde se discutía el entrenamiento de Titán como perro de búsqueda y rescate. Los miembros de la Junta parecían demasiado interesados en las habilidades del perro. Claire repitió el vídeo y notó un sutil intercambio de miradas entre ellos. Cayó en la cuenta como un rayo. Titán había sido el objetivo desde el principio, no solo como compañero de Jack, sino como una herramienta que pretendían utilizar. Claire y Sophie se reunieron más tarde ese mismo día para discutir sus descubrimientos. «Esto lo cambia todo», dijo Sophie, paseándose por la habitación. «Titán no era solo un daño colateral, es una pieza clave en su operación». «¿Pero por qué?», preguntó Claire. «¿Para qué querrían un perro?». Sophie dudó. «Piénsalo, Claire. Titán fue entrenado para detectar anomalías, rastrear olores y navegar por terrenos complejos. ¿Y si Lazarus
no solo estaba interesado en el trabajo de Jack, sino también en las habilidades de Titán. Podrían utilizarlo para cualquier cosa: operaciones encubiertas, contrabando de información o incluso como correo. Las implicaciones eran asombrosas. Titán no era solo un compañero leal, era un arma que Lazarus quería controlar. Mientras tanto, Jack recibió otra visita en la prisión. Era Red, su compañero de celda de antes. Pero esta vez, el comportamiento de Red era diferente, más calculado. «He estado escuchando cosas, Jack», comenzó. «Estás agitando un avispero». Jack no respondió inmediatamente. «¿Qué quieres, Red?» «Advertirte», respondió Red. «Lázaro no pierde. Si creen que eres una amenaza, te aplastarán, y tus amigos son igual de vulnerables». La mandíbula de Jack se tensó. «Entonces, ¿por qué me cuentas esto?» Red sonrió satisfecho. «Porque a veces, incluso los malos odian a los malos más grandes». La enigmática afirmación dejó inquieto a Jack. ¿Se podía confiar en Red o era otra maniobra de Lazarus para sembrar la duda? Claire y Sophie decidieron recurrir a su contacto de confianza en ciberseguridad, Paul, para que les ayudara a analizar la unidad USB. Paul, un antiguo hacker reconvertido en consultor ético, tenía contactos que podían profundizar en las operaciones de Lazarus. «No se trata de una unidad cualquiera», dijo Paul al cabo de unas horas. «Los metadatos de estos archivos muestran que se accedió a ellos desde un servidor de alta seguridad la semana pasada. Quien te envió esto tenía acceso interno a Lazarus». «¿Crees que es una trampa?», preguntó Claire. Paul asintió. «Es posible, pero también es una miga de pan. Alguien de dentro podría estar intentando ayudarte». La tensión aumentó aún más cuando Claire recibió un correo electrónico cifrado de un remitente desconocido. El mensaje contenía planes detallados de una próxima operación de Lazarus, en la que estaba implicado Titán. Los planes indicaban que Lazarus pretendía utilizar a Titán en una misión encubierta, aprovechando sus habilidades en su beneficio. «Esto es una locura», dijo Sophie, leyendo por encima del hombro de Claire. «No solo están tendiendo una trampa a Jack, están convirtiendo a Titán en un arma». A Claire le hirvió la sangre. «No pueden salirse con la suya. Tenemos que detenerlos». Aquella noche, Claire estaba sentada con Titán a su lado, revisando las pruebas que habían reunido. Titán apoyó la cabeza en su regazo y su presencia tranquila la tranquilizó en medio de la tormenta. Lo miró a los ojos y sintió una oleada de determinación. Titán había sido leal, valiente e inquebrantable. Ahora le tocaba a ella protegerlo. El teléfono zumbó. Era Lucas. «Tenemos una pista», dijo. «Un almacén en las afueras de la ciudad. Está vinculado a Lazarus y coincide con la ubicación mencionada en los planos». «Entonces allí es donde iremos a continuación», respondió Claire con voz firme. Al día siguiente, Claire, Sophie y Lucas se prepararon para investigar el almacén. Sabían que era un riesgo, pero también sabían que podía ser su única oportunidad de descubrir la verdad. Titán, siempre vigilante, les acompañaría. Antes de partir, Claire envió a Jack un mensaje a través de un canal de confianza. «Estamos cerca, Jack. Aguanta. Titán y yo no les dejaremos ganar». En su celda, Jack leyó el mensaje, con una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Por primera vez en meses, sintió esperanza. El almacén abandonado se alzaba en las afueras de la ciudad. Su exterior oxidado era un crudo recordatorio de los secretos que ocultaba. Claire, Sophie, Lucas y Titán se acercaron con cautela, manteniéndose en las sombras. El plan era sencillo: infiltrarse, documentarse y salir sin ser detectados. Sin embargo, el peso de la incertidumbre flotaba en el aire. Titán, tan alerta como siempre, tomó la delantera. Su agudo instinto les guió a través del terreno cubierto de maleza que rodeaba el almacén. Se detuvo bruscamente cerca de la entrada lateral, olfateando atentamente. «¿Qué pasa, chico?», susurró Claire. Titán soltó un gruñido bajo, con los ojos fijos en la puerta. «Probablemente esté vigilada», murmuró Lucas, acercándose. «Pero no podemos volver atrás ahora». Dentro, el aire estaba cargado del zumbido de la maquinaria. Filas de servidores informáticos parpadeaban en la penumbra
y su presencia confirmaba que el almacén era una instalación de Lazarus. Sophie preparó rápidamente un escáner portátil para recuperar datos de la red. «Que sea rápido», instó Claire, con los ojos escrutando la sala en busca de cualquier señal de movimiento. «Dame 5 minutos», respondió Sophie, con los dedos volando sobre el teclado. Titán se tensó de repente y sus oídos se agitaron ante un ruido lejano. Un leve arrastrar de pies resonó en el espacio cavernoso. Claire hizo un gesto a Lucas para que investigara, mientras ella y Titán se quedaban vigilando a Sophie. Cuando Lucas se adentró en el almacén, descubrió una sala contigua llena de cajas marcadas con las insignias de Lazarus. Al abrir una con cautela, encontró una serie de dispositivos electrónicos, desde equipos de vigilancia hasta herramientas de comunicación encriptadas. «Están llevando a cabo toda una operación desde aquí», murmuró, sacando fotos como prueba. De vuelta al servidor principal, la cara de Sophie se iluminó. «Tengo algo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Estos archivos detallan sus próximos planes. Mira, hay un programa para Titán». Claire se inclinó hacia ella y se le hizo un nudo en el estómago al leer el documento. En él se enumeraban horas, lugares y tareas, todas ellas relacionadas con el transporte de Titán de una instalación a otra. «Planean utilizarlo mañana», dijo con voz temblorosa. «Se nos acaba el tiempo». Titán volvió a gruñir, esta vez más fuerte, llamando la atención de Claire hacia la puerta. Se acercaban varios pares de pasos. «Sophie, tenemos que movernos», dijo Claire con urgencia. «Ya casi está», respondió Sophie, sin perder la concentración. Los pasos se acercaban, acompañados de voces apagadas. Lucas reapareció con el rostro sombrío. «Tenemos compañía», dijo. «Patrulla de seguridad, y vienen hacia aquí». «Se acabó el tiempo», dijo Claire, agarrando el brazo de Sophie. «Tenemos que irnos. Ahora». El grupo se movió rápidamente, pero la salida ya no estaba despejada. Los guardias habían entrado en el almacén y sus linternas cortaban la oscuridad. Titán tomó la delantera, guiando al grupo por un camino alternativo hacia la salida trasera. Su entrenamiento resultó muy valioso, ya que les alertó de la presencia de cámaras ocultas y evitó que les detectaran. «Titán es increíble», susurró Lucas, observando cómo el perro sorteaba el terreno traicionero. Claire asintió, con el corazón henchido de orgullo. Titán no solo les estaba poniendo a salvo, sino que era su esperanza, su guardián. Cuando llegaron a la salida, un grito repentino resonó en el almacén. «¡Alto ahí!». Los guardias los habían visto. Claire y Lucas se quedaron inmóviles, protegiendo a Sophie mientras aferraba la unidad de datos. Titán gruñó de forma protectora, colocándose entre el grupo y los guardias que se acercaban. «No tenemos más opciones», dijo Lucas, con voz firme a pesar de la tensión. «No», respondió Claire, con los ojos fijos en Titán. «No». Con una orden enérgica de Claire, Titán entró en acción. Se lanzó hacia los guardias, con movimientos precisos y calculados. La distracción fue suficiente para crear una abertura. «¡Vamos!», gritó Claire, tirando de Sophie y Lucas hacia la salida. Titán regresó instantes después, moviendo la cola a pesar de la tensión. Los guardias estaban desorientados pero ilesos, lo que dio al grupo el tiempo suficiente para escapar hacia la noche. De vuelta al piso franco, Sophie conectó el disco duro a un portátil seguro. «Esto es grande», dijo, sus ojos escaneando los archivos. «Estos planes no son solo sobre Titán. Lazarus opera en varias ciudades. Utilizan animales como Titán en sus planes. Perros, halcones e incluso delfines». Claire se quedó sin aliento. «Los explotan para obtener beneficios y poder», dijo, con la voz llena de disgusto. «Titán no es solo un peón en su juego. Forma parte de algo mucho más grande». Mientras procesaban la información, Claire recibió una llamada del guardia Reynolds. «Jack está en peligro», dijo, con tono urgente. «Mañana lo trasladan a un ala de alta seguridad. No sé si podré localizarlo después». La mente de Claire se aceleró. La línea temporal se acercaba. Estaba previsto que se llevaran a Titán. Jack estaba siendo aislado y sus pruebas aún estaban incompletas. «Tenemos que actuar rápido», dijo, volviéndose hacia Sophie y Lucas. «Si no detenemos a Lazarus ahora,
Puede que nunca tengamos otra oportunidad. Titán descansaba junto a Claire, con los ojos escrutando la habitación. Ella le puso una mano en la cabeza, sintiéndose reconfortada por su firme presencia. «Vamos a superar esto», susurró. «Tú, yo y Jack, juntos». El equipo pasó el resto de la noche ideando un plan. Atacarían el corazón de las operaciones de Lazarus, utilizando las pruebas que habían reunido para desenmascarar a la organización. Pero primero, tenían que proteger a Titan y Jack. Nunca había habido tanto en juego. El aire de la mañana estaba cargado de expectación, mientras Claire, Sophie y Lucas se preparaban para ejecutar su plan. Habían tenido en cuenta todos los detalles y todos los riesgos potenciales, o eso esperaban. Titán, siempre vigilante, pareció percibir la tensión y se mantuvo cerca de Claire mientras repasaban su estrategia por última vez. Su objetivo estaba claro: interceptar el transporte que debía llevar a Titán a las instalaciones de Lazarus. Al mismo tiempo, utilizarían las pruebas que Sophie había descubierto para desbaratar las operaciones de Lazarus y conseguir la liberación de Jack del ala de alta seguridad. Era una misión doble que requería una sincronización perfecta. La primera fase comenzó con Sophie infiltrándose en los sistemas internos de Lazarus desde una ubicación remota. «Estoy dentro», dijo, con los dedos volando por el teclado. «Estoy preparando la interferencia de la señal. Esto debería retrasar su comunicación el tiempo suficiente para que podamos movernos». Claire y Lucas, apostados cerca de la ruta de transporte, esperaban en tenso silencio. Titán estaba sentado al lado de Claire, con los oídos aguzados. El sonido de los vehículos que se acercaban rompió la quietud. «Están aquí», susurró Lucas, apretando los prismáticos con la mano. 2 todoterrenos negros flanqueaban una furgoneta en el centro, todos con el logotipo de Lazarus. Claire respiró hondo, calmando los nervios. «Recuerda que Titán es nuestra prioridad», dijo con voz firme. Lucas asintió y se colocó en posición para interceptar el convoy. Cuando los vehículos se acercaron al punto designado, Lucas activó una barricada improvisada. Un árbol caído y escombros colocados estratégicamente para obligar al convoy a detenerse. Los guardias salieron con cautela, examinando la zona en busca de amenazas. «Aquí es», murmuró Claire, haciendo una señal a Titán. El perro se puso en acción y corrió hacia la furgoneta con precisión. Su entrenamiento le permitió eludir a los guardias y llegar a la parte trasera del vehículo sin ser detectado. En el interior, Titán se encontró cara a cara con otro guardia. El hombre se quedó inmóvil, claramente desprevenido ante la repentina aparición del pastor alemán. Titán soltó un gruñido grave. Su sola presencia bastó para intimidar al guardia y hacerlo retroceder. Con el camino despejado, Titán empezó a dar zarpazos a la manilla de la puerta de la furgoneta, una señal que Claire le había enseñado. «Fuera». Lucas creó una distracción, desviando la atención de los guardias de la furgoneta. Claire aprovechó la oportunidad para acercarse con movimientos rápidos y silenciosos. Abrió las puertas de la furgoneta y encontró dentro a un doble de Titán muy sedado, un señuelo para despistar a cualquiera que siguiera la pista del verdadero Titán. «Se están intentando borrar su rastro», murmuró Claire, hirviendo de ira. Rápidamente liberó al perro y lo sustituyó por un dispositivo que Sophie había preparado y que rastrearía los movimientos de la furgoneta y transmitiría sus conversaciones al equipo. Mientras tanto, Sophie se enfrentaba a su propio reto. Lazarus había detectado su intrusión en el sistema e intentaba bloquearla. «Necesito más tiempo», dijo, con la voz tensa mientras se esforzaba por mantener el control. Cada segundo contaba, ya que su interferencia era lo único que impedía a Lazarus pedir refuerzos para el convoy. «Espera, Sophie», dijo Lucas por la radio. «Estamos casi despejados». Titán volvió al lado de Claire, moviendo la cola como si la misión fuera rutinaria. Claire le dio una rápida palmada antes de retirarse al bosque y reagruparse con Lucas. El convoy, ajeno al intercambio, reanudó la marcha. El equipo había conseguido recuperar el señuelo, pero el peligro distaba mucho de haber terminado. «Ya esto lo cambia todo», dijo Claire mientras revisaban los archivos que Sophie había descargado antes. «Si Lazarus está utilizando señuelos,
Está ocultando algo mucho mayor. Tenemos que averiguar dónde se supone que va el verdadero Titán. Sophie, que seguía conectada a la red de Lazarus, reconstruyó fragmentos de datos. Hay una instalación secundaria, oculta, no registrada. Es a donde lo llevan, dijo, con el rostro pálido. Y es donde retienen a Jack. La revelación produjo un escalofrío en el grupo. La instalación secundaria estaba fuertemente fortificada, por lo que era casi imposible entrar sin llamar la atención. Si no actuamos ahora, los perderemos a los dos, dijo Claire, con la determinación endureciendo sus facciones. Lucas asintió. Hemos llegado hasta aquí. Acabémoslo. Sophie trabajó rápidamente para desactivar los sistemas de vigilancia de la instalación, creando una estrecha ventana de oportunidad. Solo tendréis unos 15 minutos, advirtió. Después de eso, sabrán que estáis allí. A medida que se acercaban a las instalaciones, la tensión era palpable. El extenso complejo estaba rodeado de altas vallas y patrullado por guardias armados. Titán, consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo cerca de Claire, con los ojos escrutando el perímetro. Lucas tomó la delantera y aprovechó la distracción creada por Sophie para desactivar la cerradura electrónica de la puerta. El grupo se deslizó hacia el interior, moviéndose con rapidez, pero con cuidado. Una vez más, el entrenamiento de Titán resultó muy valioso, ya que les alertó de la presencia de cámaras ocultas y les guió por el camino más seguro. En el interior, las instalaciones eran un laberinto de pasillos y salas protegidas. El corazón de Claire latía con fuerza mientras buscaban a Jack, y cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, Titán los condujo a una puerta fuertemente custodiada. Su comportamiento confirmó lo que ya sospechaban. Jack estaba dentro. Lucas preparó un dispositivo de humo improvisado para desorientar a los guardias. «Solo tenemos una oportunidad», dijo, entregándole a Claire un arma de repuesto. «Quedaos detrás de mí». El plan se desarrolló con precisión militar. Los guardias fueron sorprendidos por el humo, dando a Claire y Lucas tiempo suficiente para abrir la puerta. Dentro, encontraron a Jack, inmovilizado pero vivo. Su rostro se iluminó al ver a Claire y Titán. «Salgamos de aquí», dijo Claire con voz firme. Jack asintió, demasiado débil para hablar pero claramente aliviado. Lucas y Claire le ayudaron a ponerse en pie, mientras Titán montaba guardia. El grupo navegó de vuelta a través de las instalaciones, y su huida se complicó por el sonido de las alarmas que sonaban a lo lejos. «Saben que estamos aquí», dijo Lucas. «Tenemos que movernos». Titán tomó la iniciativa. Sus instintos les guiaron hacia una salida alternativa. A pesar del caos, el equipo logró escabullirse justo cuando llegaban los refuerzos, desapareciendo en el denso bosque que rodeaba la instalación. La adrenalina de la huida apenas se había calmado cuando Claire, Lucas, Sophie y Titán se reagruparon en un refugio oculto en lo más profundo del bosque. Jack, débil pero vivo, se apoyó en un catre improvisado, con la voz apenas por encima de un susurro. «Gracias», dijo, y sus ojos se clavaron en los de Claire. «Pensé que nunca saldría». Mientras Sophie remendaba las heridas de Jack y Lucas fortificaba la zona, Claire se centró en el siguiente reto. Los archivos que Sophie había descubierto antes revelaban el propósito más amplio de las instalaciones, una extensa red de operaciones ocultas orquestadas por Lazarus. El perro señuelo que habían rescatado era solo una pieza de un rompecabezas más amplio y siniestro. «¿O no se trata solo de Titán o Jack?», dijo Sophie con tono grave. «Lazarus está utilizando animales como Titán como portadores de datos encriptados, pasando información entre compradores del mercado negro y contratistas del gobierno. Han creado un sistema casi imposible de rastrear hasta ahora». Claire se quedó mirando la pantalla, con rabia y determinación a flor de piel. «Si lo descubrimos, podremos detenerlos para siempre, pero necesitamos más de lo que tenemos ahora». Sofía asintió. «Los archivos que hemos recuperado bastan para abrir una investigación, pero no para acabar con ellos. Necesitamos la clave maestra, el algoritmo de encriptación almacenado en sus servidores centrales». Lucas, de pie cerca de la ventana, tomó la palabra. «Volver a sus instalaciones principales es un suicidio. Después de esta noche estarán en alerta máxima.
Claire estuvo de acuerdo, pero se mantuvo firme. No tenemos elección. Si nos detenemos ahora, Lazarus cubrirá sus huellas y toda esta operación habrá sido en vano. Jack, con voz ronca, añadió: no esperarán que volváis a atacar tan pronto. Esa es tu única ventaja. El plan se puso en marcha. Sophie guiaría a distancia a Claire, Lucas y Titán hasta las instalaciones centrales de Lazarus, mientras Jack se quedaba atrás para recuperarse. Era una operación de alto riesgo y alta recompensa, sin margen para el error. Mientras el equipo se preparaba, Claire se arrodilló junto a Titán y le acarició el pelaje. «Ya has hecho mucho, amigo», dijo suavemente, «pero te necesito una vez más. ¿Puedes hacerlo?» Titán emitió un ladrido bajo y tranquilizador, con una lealtad inquebrantable. Las instalaciones eran una fortaleza de tecnología avanzada y estricta seguridad. Guardias armados patrullaban todos los pasillos y drones de vigilancia sobrevolaban el lugar. La interferencia de Sophie les permitió ganar unos segundos preciosos para pasar los controles, pero el margen de error era mínimo. «Claire, hay un pozo de mantenimiento a 20 metros a tu izquierda», dijo la voz de Sophie a través de los auriculares. «No está vigilado, pero las cámaras volverán a funcionar en 45 segundos». Claire y Lucas se movieron con rapidez y Titán les siguió de cerca. El pozo conducía al corazón de las instalaciones, un enorme centro de datos que albergaba los archivos encriptados de Lazarus. Cuando llegaron al centro de datos, Sophie los guió hasta la sala de servidores. «La clave de encriptación se almacena en un dispositivo físico», explicó. «Probablemente esté en un compartimento seguro cerca del ordenador central. Busquen un panel de acceso rojo». Los agudos sentidos de Titán les guiaron hasta el panel, con la nariz pegada a él mientras ladraba suavemente. Claire desmontó rápidamente el panel, revelando un dispositivo elegante y brillante incrustado en su interior. «Lo tengo», susurró. Pero cuando sacó el dispositivo, sonó una alarma en toda la instalación. «Saben que estás ahí», dijo Sophie con urgencia. «Tienes que moverte. Ahora». Los guardias empezaron a pulular por la zona, con sus radios cargadas de órdenes. Lucas lanzó una granada de humo para cubrirse, pero su ruta de escape se estaba cerrando rápidamente. Titán, presintiendo el peligro, tomó la iniciativa y los condujo a través de un laberinto de pasillos. El equipo llegó a una salida de emergencia, pero estaba atrincherada. «No tenemos tiempo para volver», dijo Lucas con voz tensa. «Necesitamos otra salida». Claire vio una rejilla de ventilación por encima. «Titán puede caber por ahí», dijo. «Puede llevar el dispositivo y hacérselo llegar a Sophie». Lucas dudó. «¿Y nosotros?» Claire tensó la mandíbula. «Los mantendremos a raya». Titán pareció comprender la gravedad de la situación. Claire conectó el dispositivo a su arnés y le dio una última orden. «Ve, Titán, busca a Sophie». El pastor alemán dudó un instante antes de saltar al conducto de ventilación y desaparecer en la oscuridad. Los guardias se acercaron y sus pasos resonaron en el pasillo. Claire y Lucas se prepararon para plantar cara, utilizando las últimas granadas de humo y una barricada para ganar tiempo a Titán. «Nos hemos enfrentado a cosas peores», dijo Lucas, forzando una sonrisa. Claire no pudo evitar sonreír. «Siempre eres optimista». El tiroteo que siguió fue caótico e intenso. Claire y Lucas consiguieron mantenerse firmes, pero estaba claro que no podrían aguantar mucho más. Justo cuando su munición disminuía, la voz de Sophie se abrió paso a través de la estática. «Titán lo logró», dijo. «Tengo el dispositivo. Estoy desencriptando los archivos». El alivio inundó a Claire, pero duró poco. Los guardias se estaban reagrupando y los refuerzos se acercaban. Claire miró a Lucas, y ambos reconocieron en silencio la probabilidad de ser capturados. «Hicimos lo que vinimos a hacer», dijo Claire. «Eso es lo que importa». Lucas asintió. «Vamos a darles caña». Cuando los guardias irrumpieron en la sala, Claire y Lucas se prepararon para lo inevitable. Su misión cumplida, pero su destino incierto. El tenso silencio de la sala se rompió cuando la fiscalía preparó sus declaraciones finales contra Claire y Lucas, que ahora estaban acusados de allanamiento de morada y espionaje. Sus acciones en las instalaciones de Lazarus
habían costado millones a la empresa y perturbado sus operaciones, pero Claire y Lucas se mantuvieron desafiantes, sin flaquear en su determinación. Sin que Lazarus ni el tribunal lo supieran, Sophie había estado trabajando incansablemente entre bastidores. Los datos descifrados del dispositivo que llevaba Titán habían revelado mucho más de lo que esperaban. La red de información encriptada de Lazarus no solo les implicaba en espionaje corporativo y manipulación de datos, sino que también sacaba a la luz una extensa conspiración en la que estaban implicados altos cargos y grandes empresas. Sophie trabajó día y noche, reuniendo cuidadosamente las pruebas en un informe exhaustivo. Titán, siempre leal, permaneció a su lado como si percibiera la gravedad de su tarea. El día del juicio había llegado. Sophie, armada con pruebas innegables de la corrupción de Lazarus, entró en la sala flanqueada por Jack, que se había recuperado lo suficiente como para caminar con determinación. Llevaba una carpeta repleta de documentos y una unidad USB que contenía todos los secretos cifrados que Lazarus había intentado ocultar. Titán trotaba a su lado. Su presencia era un símbolo de lealtad y verdad. Su aparición en la sala provocó un murmullo entre los espectadores. ¿No es ese el perro?, susurró alguien. Claire y Lucas, sentados en la mesa de la defensa, intercambiaron una mirada llena de esperanza. El juez, una figura severa que tenía poca paciencia para el teatro, llamó al orden a la sala. El fiscal comenzó con su retórica habitual, pintando a Claire y Lucas como vigilantes imprudentes que ponían vidas en peligro. Pero antes de que pudieran seguir adelante, Sophie se puso en pie y se dirigió al tribunal. Con el debido respeto, señoría, dijo con voz firme y decidida, lo que hicieron mis colegas no solo estaba justificado, sino que era necesario. Las pruebas que tengo demuestran que Lazarus ha estado participando en actividades ilegales a una escala sin precedentes. Presentó los archivos descifrados, mostrando al tribunal las operaciones de Lazarus, todas las pruebas falsificadas, todos los documentos manipulados y todos los negocios turbios quedaron al descubierto. La sala se sumió en un silencio atónito, mientras Sophie mostraba cómo Lazarus había explotado a animales como Titán para transportar datos encriptados y enmascarar sus operaciones. Claire y Lucas observaron con la esperanza reavivada cómo Sophie desmontaba hábilmente el caso de la acusación. Incluso el juez, inicialmente escéptico, se inclinó hacia adelante con interés, hojeando los documentos que Sophie le proporcionaba. El punto de inflexión llegó cuando Sophie reprodujo una grabación extraída de los propios archivos encriptados de Lazarus. Se trataba de una conversación entre dos altos ejecutivos en la que hablaban abiertamente de sus planes y de las medidas que tomarían para silenciar a cualquier disidente. «Esta es una prueba irrefutable», dijo Sophie. «Mis clientes no solo estaban justificados en sus acciones, sino que descubrieron una conspiración que puso en peligro innumerables vidas». El juez pidió un receso, retirándose a sus despachos para revisar las pruebas. Durante el receso, Titán se convirtió en el centro de atención. Su amable comportamiento desarmó incluso a los escépticos más acérrimos de la sala. Claire se arrodilló a su lado y le susurró: «Lo has conseguido, muchacho. Les has mostrado la verdad». Cuando el tribunal volvió a reunirse, el ambiente era electrizante. El juez pronunció su veredicto con seriedad. «Basándonos en las pruebas presentadas, está claro que las acciones de los acusados no fueron criminales, sino heroicas. Este tribunal declara a Claire y Lucas inocentes». La sala estalló en aplausos, pero el juez no había terminado. Además, ordenó una investigación federal sobre Lazarus y sus operaciones. Este nivel de corrupción no puede quedar sin control. Claire y Lucas se abrazaron, con lágrimas de alivio cayendo por sus rostros. Sophie estaba de pie cerca de ellos, y su actitud, normalmente tranquila, se transformó en una sonrisa triunfal. Jack, aunque débil, se unió a ellos y apoyó una mano en el hombro de Claire. «Lo lograste», dijo. «Todos lo hemos conseguido». Titán, sintiendo la alegría colectiva, soltó un ladrido triunfal. La sala se echó a reír y la tensión se disipó en un momento de humanidad compartida. Incluso el juez no pudo reprimir una sonrisa y dijo: «Parece que tenemos una deuda de gratitud con este perro extraordinario».
Fuera del juzgado, el equipo fue recibido por una multitud de simpatizantes, periodistas y defensores de los animales, inspirados por el papel de Titán en la revelación de la verdad. Claire se arrodilló a su lado una vez más y le puso las manos a ambos lados de la cara. «Eres más que un héroe, Titán», le dijo. «Eres de la familia». A medida que se desarrollaba la investigación sobre Lazarus, se desmanteló toda la red de corrupción de la empresa. Se detuvo a altos ejecutivos y se cerraron definitivamente las instalaciones en las que una vez estuvo Jack. La historia de Claire, Lucas, Sophie y Titán se convirtió en un símbolo de valentía, justicia y del extraordinario vínculo entre humanos y animales. En los meses siguientes, el equipo creó una fundación dedicada a denunciar la corrupción y defender el bienestar de los animales. Titán se convirtió en su mascota, y su historia inspiró a otros a defender lo que es justo, sin importar las adversidades. Al ponerse el sol en la escalinata del Palacio de Justicia, el mundo fue testigo del poder de la lealtad, la valentía y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. La historia de Titán, entrelazada con la implacable búsqueda de la justicia por parte de Claire, Lucas, Sophie y Jack, se erigió como testimonio del extraordinario valor que se necesita para enfrentarse a la corrupción. Si esta historia te ha conmovido, imagínate las innumerables historias que quedan por descubrir. Al suscribirse a nuestro canal, se une a una comunidad dedicada a explorar las increíbles conexiones entre los seres humanos y los animales que dan forma a nuestras vidas de maneras inimaginables. ¿Qué parte de esta historia te ha llamado más la atención? Déjanos un comentario y participa en el debate. Comparte este video con amigos, familiares y cualquiera que crea en el poder de la verdad y en la magia de los animales. No olvides pulsar la campana de notificación para no perderte nunca otra historia que te llegue al corazón y encienda tu espíritu. Celebremos juntos a los héroes, tanto humanos como animales, que nos recuerdan la fuerza de la compasión y la búsqueda incesante de la justicia. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia que te inspirará.